Creo que aquí nos quedamos, ¿verdad? Bueno, lo que nos toca hablar ahorita es cuando un intercambio de gases está limitado por difusión y cuando está limitado por perfusión, ¿sí? El intercambio de gases, pues ya dijimos, depende de las... Alguien apague su micrófono, pues, gracias. Depende de la solubilidad del gas y de las características del gradiente de la membrana y del gradiente de presión. Entonces, de estas características va a depender el que un gas esté limitado por difusión, limitado por perfusión. Es decir, va a estar limitado por las características de la membrana, por el gradiente de presión, por la solubilidad del gas o por la cantidad de flujo sanguíneo que llega a los pulmones. Normalmente, nuestros gases van a estar limitados por perfusión. ¿Por qué? Porque los gases pues, son relativamente bastante solubles en la membrana respiratoria. La membrana respiratoria es delgada, por lo tanto los gases pueden atravesar con facilidad. Los gradientes de presión son adecuados para que la velocidad de difusión se dé de manera rápida, ¿verdad? Por lo tanto, en condiciones normales, lo único que puede limitar el intercambio gaseoso va a ser la cantidad de flujo sanguíneo que reciban nuestros pulmones. Entonces, por ejemplo, ustedes ven que si hacemos ejercicio, entonces aumentan las necesidades metabólicas de nuestro cuerpo, aumenta el consumo de oxígeno, aumenta la cantidad de CO2 que producimos y lo que necesitamos para acelerar ese intercambio de gases es que aumente el flujo sanguíneo en los pulmones, que es lo que pasa, ¿verdad? Eso es lo que normalmente pasa, entonces nuestro flujo sanguíneo va a estar limitado por esto. Ahora, cuando está limitado por difusión, esto se va a dar en condiciones patológicas. Por ejemplo, si hay un edema pulmonar, si hay fibrosis, si hay enfisema, ¿sí? Si el gradiente de presión no es adecuado, esto, por ejemplo, se va a producir a grandes alturas o cuando hacemos ejercicio extenuante a grandes alturas, ¿verdad? Esta es la razón por la cual, como les he dicho varias veces, los deportistas que hacen ejercicio así como el fútbol, que tienen que estar corriendo durante 90 minutos, pues necesitan aclimatarse a una altura diferente si van a jugar, por ejemplo, gente que vive en niveles cerca del nivel del mar, gente que se va a jugar fútbol a lugares más altos, pues tiene que llegar con tiempo para aclimatarse, para que su sistema respiratorio y cardiovascular se acostumbren al nuevo ambiente, a la presión barométrica y hagan los ajustes necesarios para que el deportista pueda rendir adecuadamente, ¿verdad? Y a veces ni así, ¿sí? Por eso ven ustedes que a veces los juegos, digamos, si juegan los que viven a nivel del mar en lugares donde tienen que jugar en la montaña, pues normalmente si no están adecuados bien, no rinden adecuadamente en los deportes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos ejemplificar esto de limitado por difusión y limitado por perfusión? Lo vamos a ejemplificar de mejor forma si vemos estas, y aquí está limitado por difusión, ¿verdad? Si vemos estas gráficas, esta gráfica aquí lo que nos hace, lo que nos está enseñando es la difusión de oxígeno en un paciente normal y en un paciente con fibrosis pulmonar a nivel del mar y a grandes alturas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí vemos cómo en un paciente normal empieza la difusión del oxígeno generalmente rápido, ¿verdad? ¿Por qué rápido? Porque el gradiente entre el oxígeno alveolar y el oxígeno venoso es muy grande, son 60 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces empieza a difundir el gas, ¿sí? El oxígeno que está en el alveolo empieza a difundir en la sangre, ¿sí? Y entonces más o menos cuando llega un poquito antes de la mitad de la longitud de los capilares pulmonares, ya se equilibró el oxígeno, ¿ya? Es decir, ya no hay más difusión neta porque ya el gas alveolar con el gas arterial se equilibraron y ya no hay difusión neta, ¿sí? Esto es lo que normalmente pasa a nivel del mar. ¿Qué pasa en un paciente con fibrosis? Las características de su membrana respiratoria, que está más gruesa, no le permiten alcanzar el equilibrio nunca, ¿sí? ¿Por qué? Porque la membrana está engrosada y al oxígeno le cuesta mucho atravesar y entonces eso dificulta la difusión en un paciente con fibrosis pulmonar. Por lo tanto, nunca alcanza el equilibrio, ¿verdad?
¿sí? El intercambio no va a ser adecuado, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si un paciente normal se va a una gran altitud? En donde va a inhalar menos cantidad de oxígeno, ¿sí? Entonces su oxígeno alveolar no va a estar en 100% como está aquí, en 100 milímetros de mercurio como está aquí, sino que va a estar, digamos, a 50 milímetros de mercurio, supongamos que se va casi cerca del Everest, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Lo que va a pasar es que el gradiente entre el aire alveolar y el aire y el oxígeno venoso no va a ser suficiente, ¿sí? Y entonces el paciente, como sus pulmones están normales, pues sí, va a alcanzar el equilibrio, pero se va a tardar más en alcanzar el equilibrio. Sin embargo, el intercambio va a ser adecuado. ¿Qué es lo que tiene que hacer el paciente aquí? Aumentar la ventilación, ¿verdad? Es decir, empezar a respirar más rápido. Eso es lo que le va a permitir al paciente alcanzar el equilibrio siempre, ¿verdad? Aunque sea en el último tercio de la longitud del capilar, pero va a llegar al equilibrio. ¿Qué pasa en un paciente con fibrosis? Un paciente con fibrosis nunca llega al equilibrio, pero aquí el intercambio va a ser todavía mucho menor, ¿verdad? Si aquí, por ejemplo, llegó por lo menos a 80 de presión arterial de oxígeno, aquí no va a alcanzar ni siquiera a 50, ¿verdad? Va a estar esto es insuficiente. Entonces un paciente con fibrosis pulmonar o se va a vivir a nivel del mar o va a tener que utilizar oxígeno suplementario si vive cerca de una montaña o en una montaña, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las características de la difusión de los gases van a verse afectadas por la fibrosis pulmonar. Aquí se ve afectada en un paciente normal, pero un paciente normal es capaz de compensar, ¿verdad? Y de alcanzar un adecuado equilibrio, y para alcanzar un intercambio de gases adecuado pues empieza a respirar más rápido, ¿verdad? Y entonces esto le permite aumentar la cantidad de oxígeno que está intercambiando, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Doctora, yo sí tengo una pregunta. A ver, dígame su nombre. Lourdes, A ver, Lourdes, dígame. mire, es que usted tenía limitado por difusión y limitado Ujú. por perfusión. Tal vez Así estoy es. como confundida con los conceptos, pero entonces difusión y perfusión a la larga terminan siendo lo mismo porque o Mm, sea, su objetivo es como perfundir la sangre, o cómo. Lo que pasa es que tiene que haber un adecuado equilibrio entre la ventilación del paciente que ventila y la perfusión, ¿sí? O sea, tiene que haber un equilibrio, pero ventilación, difusión y perfusión no es lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, si regresamos a esta diapositiva, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que en condiciones normales lo único que limita el intercambio de gases en condiciones normales, ya sea aquí o en una gran altitud, es que el aporte de sangre sea adecuado para la ventilación del paciente, es decir, para el aire nuevo que está entrando. Eso es en condiciones normales, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra membrana respiratoria no está engrosada, sino que es normal, porque los gases mantienen su solubilidad normal y porque el gradiente de presión entre oxígeno, por ejemplo, oxígeno alveolar y oxígeno de los capilares pulmonares es grande, ¿sí? Se mantiene el gradiente. Entonces, aquí lo que pasa es que lo único que, si nosotros aumentamos nuestro consumo de oxígeno, para que ese consumo de oxígeno, para que ese oxígeno alcance el equilibrio en nuestros pulmones, porque estamos aumentando el gasto de oxígeno, el consumo de oxígeno, es que aumente el flujo, ¿sí? Pero no es lo mismo difusión que perfusión, eso sí no es lo mismo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si usted tiene un edema pulmonar? Entonces la membrana respiratoria se vuelve gruesa. Y aquí, aunque usted aumente la perfusión del paciente, el paciente no va a lograr nunca difundir bien los gases porque hay una limitación a la difusión. La membrana respiratoria está más gruesa. Entonces, aunque usted aumente Ay, el flujo sanguíneo, ya entendió la diferencia. sí, es que no me había dado cuenta, disculpe, que difusión era como una especie de equivalente a esa ventilación, disculpe. No, no tenga pena, está bien, si tenía dudas, está bien que usted lo pregunte, ¿verdad? Sí, no, sí, De ya acuerdo. entendí, sí, solo era esa palabrita que me hacía ruido, pero muchas gracias. De nada. ¿Otra pregunta? ¿Alguien más quería preguntar ahí?
Yo, doctora, una pregunta. Con las Ujú. cámaras hiperbáricas, lo que hacen es elevar la presión dentro de la cámara para que haga... Aumentar la presión dentro de la cámara y entonces al aumentar la presión de gases dentro de la cámara, están como metiéndolo a nivel del mar, ¿verdad? Digamos, si usted está a una altura determinada, lo meten en una cámara hiperbárica y ahí hay más atmósferas, ¿sí? Y entonces esto lo que permite es mejorar el intercambio gaseoso en algunos pacientes. Por ejemplo, sobre todo en los pacientes que se han descomprimido muy rápido, los buzos que se han descomprimido muy rápido, ¿verdad? Para que se libere sus vías aéreas digamos, exceso de nitrógeno o se ha metido nitrógeno dentro de la circulación para que no haya, digamos, alteraciones y embolias en estos pacientes, los meten en cámaras hiperbáricas, ¿sí? Ahora, a otros pacientes que meten en cámaras hiperbáricas son a pacientes, por ejemplo, que tienen, eso lo están haciendo mucho en pacientes que tienen pie diabético, ¿ha visto usted? Que los meten, que se les... hay mala oxigenación en sus tejidos y entonces los meten en cámaras hiperbáricas para mejorar el intercambio de gases en estos pacientes y mejorar el aporte de oxígeno a estos tejidos dañados que no se sanan, digamos, heridas que no sanan bien porque el flujo sanguíneo no es adecuado. Entonces también los meten en cámaras hiperbáricas. Lo que están aumentando ahí es la presión atmosférica, la presión de oxígeno, la presión parcial de todos los gases para mejorar el intercambio en estos pacientes. ¿Sí? Por eso los meten ahí, en cámaras hiperbáricas. ¿Ya? Pero de nada, lo que hacen es eso, es aumentar las presiones parciales de los gases de forma artificial. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Doctora, Uh-huh. solo, no sé, ¿verdad? Es como tal vez un ejemplo o algo que yo mismo como que me creé para comprender porque me hice un poquito de bolas, pero entonces, por ejemplo, en este caso de que hay la membrana alveolo-capilar, en este caso está normal, ¿verdad? En un paciente sano. Entonces, a altas, o sea, a una altitud elevada va a alcanzar el equilibrio, pero en la fibrosis, como, o sea, el gradiente alveolo-capilar va a alcanzar el equilibrio, pero en la fibrosis, como ya hay un daño, le podemos llamar así, o hay alguna alteración en la membrana alveolo-capilar, ahí ya entonces, a pesar de que esté a una altitud elevada, no va a alcanzar el equilibrio porque no va a haber una correcta difusión debido al daño en la membrana, ¿verdad? Exactamente, no, así, precisamente así como lo está diciendo usted es, ¿verdad? Un paciente con fibrosis respira mejor al aire ambiente en una baja altitud, es decir, cuando la presión barométrica está a nivel del mar o parecido al nivel del mar. Esa persona, si la fibrosis no es muy extensa, va a poder respirar el aire ambiente, ¿verdad? Pero si esa persona, digamos, en lugar de vivir en Reu, vive en Quetzaltenango, va a necesitar oxígeno suplementario porque el oxígeno del aire ambiente no le va a alcanzar para el aporte a sus tejidos. Entonces, estos pacientes van a necesitar oxígeno suplementario. Hay pacientes que aún viviendo a nivel del mar, como el daño es tan extenso, van a necesitar oxígeno suplementario. ¿Por qué? Porque el oxígeno del aire ambiente no les alcanza y nunca van a alcanzar el equilibrio. Por eso es que les ponen a los pacientes con fibrosis pulmonar un aporte mayor de oxígeno. Es decir, van a hacer que su fracción inspirada de oxígeno, en lugar de ser 0.21 o el 21% de oxígeno que hay en el aire ambiente, no les alcanza. Entonces van a tener que utilizar una cánula nasal, ¿sí? Donde les van a aportar el 30 o el 40% de oxígeno para que luego puedan hacer un intercambio adecuado y no entrar en hipoxia. ¿Ya? ¿Sí? Eso es lo que pasa a diferentes alturas, pero sí, así es como usted lo dijo. ¿Sí? Gracias, doctora. ¿Otra pregunta? Bueno, vamos a irnos ahorita ya al transporte de oxígeno y al transporte de CO2, ¿sí? Ya con más detalle. El transporte de oxígeno, ya dijimos, 2% es la forma en cómo se va disuelto, ¿verdad? Del contenido total de oxígeno en sangre, solo el 2% se va disuelto y esta pequeña cantidad que se va disuelta es porque en realidad el oxígeno es poco soluble en el plasma, ¿verdad? Su solubilidad es muy baja, 0.003 mililitros de oxígeno por 100 mililitros de sangre por milímetro
de mercurio, ¿verdad? Por milímetros de mercurio de presión. Entonces, como es tan poco soluble en el plasma, el oxígeno, esto tiene que ser transportado de otra forma, que es unido a la hemoglobina. Entonces, el 98% de todo el oxígeno que nosotros captamos en los pulmones se mete dentro de la hemoglobina, ¿sí? 1 gramo de hemoglobina es capaz de transportar 1.34 mililitros de oxígeno, ¿verdad? Entonces, a mayor contenido de hemoglobina, mayor cantidad de oxígeno vamos a transportar, ¿sí? El oxígeno que ejerce presión parcial es el oxígeno disuelto, ¿sí? Cuando nosotros decimos que un paciente tiene 100 milímetros de mercurio de presión parcial, estamos hablando de ese 2% que está disuelto en el plasma, ¿sí? El que está metido en la hemoglobina lo vamos a medir a través de la saturación de hemoglobina, ¿sí? Entonces, la hemoglobina, aquí tenemos un esquema de su estructura, ¿verdad? Está formado por 4 subunidades, 4 unidades polipeptídicas o cadenas polipeptídicas, que son 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, ¿sí? Y unidas a esta estructura de polipeptídica vamos a encontrar una molécula de porfirina, que es donde se une el hierro, ¿sí? Y donde se une el oxígeno también. Entonces, y principalmente el oxígeno tiene que estar en estado ferroso, o sea, en forma de Fe2, ¿verdad? Dos crucitas, ¿sí? Entonces, en estado férrico no funciona muy bien para unir al oxígeno. Entonces, y luego, esta es la estructura de la hemoglobina del adulto. Ahora, la hemoglobina fetal, en lugar de cadenas beta, tiene cadenas gamma, ¿sí? Y entonces, esta estructura diferente de la hemoglobina fetal lo hace que se una con más fuerza al oxígeno. Entonces, por eso es que los fetos toleran tan baja concentración de oxígeno en su sangre, porque tienen una molécula de hemoglobina que es más afín al oxígeno, que no lo suelta tan fácilmente. Y entonces esto les permite un adecuado transporte de oxígeno a sus tejidos, a pesar que tienen bajas concentraciones de oxígeno en su circulación, como ya vimos cuando vimos cardiovascular, ¿verdad? Ahora, esta combinación del oxígeno con la hemoglobina es una combinación reversible, es decir, no se une con mucha fuerza, ¿sí? Si comparamos la unión del oxígeno con la hemoglobina versus del monóxido de carbono con la hemoglobina, el monóxido de carbono sí se une fuertemente a la hemoglobina y cuesta que se separe, en cambio este no, ¿verdad? Hay condiciones que hacen que la hemoglobina disminuya su adhesividad con el oxígeno y entonces lo suelte, ¿sí? ¿Cómo podemos medir esta cantidad o proporción de oxígeno? A través de la medición de la saturación, ¿verdad? Que esto se mide con oxímetros, que ya se ha vuelto tan popular, creo que todos hemos utilizado oxímetros actualmente, ¿verdad? Que es a través de un método espectrofotométrico, es decir, la hemoglobina oxigenada y desoxigenada van a absorber de diferente forma la luz roja. Y entonces eso es lo que nosotros medimos, ¿verdad? La absorción de luz roja de la hemoglobina y de la desoxihemoglobina. Y por eso se llama oxímetro de pulso, ¿verdad? Porque la maquinita esta lo que capta en las pulsaciones es la sangre que va arterial, ¿verdad? En las pequeñas arterias de los dedos. Entonces ahí capta el pulso arterial y ahí va la sangre oxigenada y entonces ya ahí mide la absorción de la luz roja, ¿sí? Ahora, cuando nosotros tenemos una presión arterial de oxígeno de 95 milímetros de mercurio, quiere decir que tenemos una saturación de oxígeno del 97% de saturación, es decir, 97% de la hemoglobina va a estar unida al oxígeno. Cuando tenemos una saturación del 50%, es porque hay una presión parcial de oxígeno de 25 milímetros de mercurio. A 40 milímetros de mercurio, que es la presión de oxígeno en el sistema venoso, tenemos 75% de saturación, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante que el oxígeno sea transportado principalmente por estas moléculas de hemoglobina? Porque acuérdense que el oxígeno es tóxico para el cuerpo, ¿sí? ¿Por qué creen que todo el oxígeno va unido a la hemoglobina? Porque si no oxida los tejidos. El exceso de oxígeno oxida los tejidos. El exceso de oxígeno daña, por eso es que la mitocondria, dentro de las células, la mitocondria es el organelo que lo puede utilizar sin ser dañado, ¿sí? Entonces, por eso tiene una función amortiguadora, evita que hayan grandes cantidades de oxígeno circulantes en el plasma para que dañen nuestras células. En esta gráfica
¿sí? Vemos aquí el porcentaje de saturación. En esta parte vemos la presión arterial en milímetros de mercurio y aquí vemos el contenido de oxígeno, ¿sí? Entonces vemos como a un porcentaje de saturación de el 98 o 100%, sí, el 98%, ¿sí? Vamos a tener un contenido de oxígeno de 20 mililitros por decilitro o de 20 mililitros en 100 mililitros, ¿sí? Un contenido total, esto es, contenido total significa tanto el que va en la hemoglobina como el que está disuelto, ¿ya? En la línea roja es el contenido de hemoglobina que va en el contenido de oxígeno que va en la hemoglobina y en la línea amarilla el oxígeno disuelto, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, la hemoglobina es importante, el tener cierta cantidad de hemoglobina en nuestra sangre nos permite mejorar el transporte de hemoglobina, de oxígeno, perdón. Entonces, aquí tenemos un caso de un paciente que tiene 10 gramos de hemoglobina, otro que tiene 15 y otro que tiene 20. Lo normal a ciertas latitudes es esto, ¿verdad? 15 gramos de hemoglobina. Y recuérdense que las mujeres tenemos menos porcentaje de hemoglobina porque perdemos sangre durante la menstruación, ¿verdad? Bueno, las que están en edad fértil, ¿sí? Pierden sangre durante la menstruación, más o menos unos 80 a 100 mililitros de sangre por mes. Entonces eso condiciona que haya un menor contenido de hemoglobina, pero es un gramo menos, ¿verdad? Ahora, personas que viven a grandes alturas, pero realmente grandes alturas, así como que en los Alpes suizos o en las montañas del Tíbet, ¿verdad? Entonces estas personas sí van a tener más cantidad de eritrocitos en comparación de las personas que viven a niveles más bajos de la corteza. ¿Por qué razón? Porque como están acostumbradas a respirar bajas concentraciones de oxígeno, necesitan mejorar el transporte. Y entonces necesitan mejorar la captación de oxígeno, entonces desarrollan mayor número de eritrocitos y por consiguiente tienen mayor cantidad de hemoglobina, ¿verdad? Entonces una persona anémica, una persona extremadamente anémica que tiene, por ejemplo, 7 gramos de hemoglobina, va a tener un contenido de oxígeno que es insuficiente para aportar a sus tejidos, ¿sí? Por eso es que está pálida esa persona, ¿sí? Y el aporte a sus tejidos no es adecuado. Una de las causas de insuficiencia cardíaca aguda es cuando hay una anemia muy severa, ¿sí? Cuando hay una anemia muy severa, la única forma que el aparato circulatorio tiene de compensar ese mal aporte de oxígeno a los tejidos es aumentando el gasto, ¿sí? Entonces puede llegar a aumentar tanto el gasto que desarrollan una insuficiencia cardíaca aguda los pacientes con anemia severa, ¿verdad? Hay que transfundirlos, ¿sí? Entonces aquí pueden ver ustedes el contenido de oxígeno en un paciente que tiene 10 gramos de hemoglobina, esto ya es anemia, es un paciente anémico, ¿verdad? Versus uno que tiene 15 gramos de hemoglobina o uno que tiene 20, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Sí, doctora, no la escuchamos. Sí, no, cabal, como que hubo un pequeño corte del internet y se cortó la señal, pero ya estuvo. ¿En dónde nos quedamos? Que ya no me acuerdo. Solo terminó de explicar que una anemia severa puede causar insuficiencia cardíaca debido al aumento del gasto cardíaco. Ah, ok. Entonces, bueno, esta gráfica les decía, esta ya la hemos visto varias veces, ¿verdad? Esta es de lo que pasa cuando la sangre venosa llega a los pulmones, se satura de oxígeno, luego aquí se mezcla la sangre desoxigenada con sangre oxigenada, ¿sí? Y entonces se produce una disminución de la presión arterial de oxígeno, luego se va en las arterias, llega a los capilares sistémicos y luego suelta el oxígeno, ¿verdad? Hacia las células. Entonces, una de las cosas que también hay que tomar en cuenta es la respiración celular, o sea, la captación de oxígeno en los tejidos,
¿sí? Aquí lo más importante, las dos consideraciones importantes que hacen, que favorecen la difusión de oxígeno en los tejidos son dos cosas. Uno es la velocidad del flujo sanguíneo, el aporte sanguíneo a los tejidos, y luego el metabolismo celular, ¿verdad? Ustedes miran que hay órganos del cuerpo que uno necesita mantener el flujo sanguíneo constante, por ejemplo, los riñones, el corazón, el cerebro, ¿sí? Estos son tejidos metabólicamente muy activos que tienen que mantener su flujo sanguíneo, ¿ya? Y entonces, por eso es que deben de mantener siempre sus presiones de perfusión, tienen que ser adecuadas para que las células se aseguren un consumo de oxígeno, ¿verdad? Por ejemplo, en el músculo que está inactivo disminuye el flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque no es un tejido que esté metabólicamente muy activo. Cuando estamos haciendo ejercicio, aumenta el flujo porque definitivamente el músculo se pone en actividad, ¿verdad? Esas son dos consideraciones que favorecen la difusión. Y las otras consideraciones son las necesidades de oxígeno celulares, ¿verdad? Más o menos el pH, la PCO2 intracelular es de 23 milímetros de mercurio. También este es un bajo gradiente. Entonces, eso también favorece la difusión del oxígeno hacia las células. Que hay un gradiente que, por ejemplo, viene a 90 milímetros de mercurio la presión de oxígeno, mientras que en las células es de 23. El gran gradiente favorece la difusión del oxígeno hacia las células, ¿verdad? Lo que usa cada célula para su metabolismo es 1 a 3 milímetros de mercurio. Entonces ya ustedes se pueden dar cuenta cómo en realidad consumimos más oxígeno que el que necesitamos, ¿sí? Pero digamos, como exceso de oxígeno que captamos más allá de las necesidades o en exceso sobre las necesidades, es porque así tenemos una reserva por aquello de que hayan dificultades, por ejemplo, problemas pulmonares o problemas circulatorios que disminuyan el aporte de oxígeno, y entonces así tenemos una reserva, ¿verdad? Bueno, vamos a entrar a ver la curva de disociación de la oxihemoglobina, ¿sí? Esta curva de disociación lo que nos dice es cómo se encuentra la hemoglobina saturada o insaturada de oxígeno, ¿sí? Y qué tan firme es la unión del oxígeno con la hemoglobina dependiendo de su saturación, ¿sí? Esta tablita es bien importante y entonces, si ustedes miran aquí, correlaciona presiones de oxígeno con saturación. Y entonces, por ejemplo, ahora con esta famosa enfermedad que nos tiene a todos encerrados, por eso les dicen, si ya su saturación llegó a 90, usted ya tiene que estar en el hospital, ¿verdad? Y por eso se tiene que estar controlando uno la saturación de oxígeno, que no baje de 93 milímetros de mercurio. Ya si llegó a 90, ya está usted grave. Ya. ¿Cuánto va a tener de PO2 si usted tiene 90 milímetros de mercurio, 90% de saturación? 60. Ya vamos llegando a los niveles de hipoxia. Con esta cantidad de oxígeno de presión parcial, ya el aporte a nuestros tejidos no es adecuado, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante estar midiendo la saturación, porque eso nos da una idea de cuál puede ser la PO2, ¿verdad? Y nosotros clasificamos hipoxia e hipoxemia dependiendo de lo que es lo fácil, ¿verdad? Medir la PCO2, ¿sí? Bueno, ahora se ha vuelto más fácil con la saturación, ¿sí? Entonces, esa es la importancia. Ahora, en cuanto a la curva de disociación de la hemoglobina, pues entonces ahí lo que tenemos que ver es que la curva se desplaza, es decir, se mueve hacia la derecha o se mueve hacia la izquierda. Moverse hacia la derecha implica que disminuye la afinidad del oxígeno y de la hemoglobina. Estos se unen con menos fuerza, es decir, es más laxa la unión, y entonces cuando disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno es liberado de la hemoglobina con mucha facilidad y puede ser entregado en los tejidos. Mientras que el desplazamiento a la izquierda nos indica que la afinidad del oxígeno con la hemoglobina es fuerte y que entonces no se va a soltar tan rápido el oxígeno de la hemoglobina, ¿verdad? Eso significan los desplazamientos. Y entonces podemos ver aquí, por ejemplo, que la curva se desplaza hacia la derecha, es decir,
es fácil que se suelte el oxígeno de la hemoglobina cuando se dan estas condiciones. Aumento de la PCO2, disminución del pH, aumento de la temperatura y aumento del 2,3-difosfoglicerato, ¿sí? Lo que hace este 2,3-difosfoglicerato es que cuando aumentan las concentraciones disminuye o hace más fácil que se suelte el oxígeno de la hemoglobina, ¿verdad? Como que desplaza al oxígeno de su lugar de unión. Y entonces por eso es que cuando aumentan las concentraciones de este subproducto del metabolismo anaerobio de los eritrocitos, esto hace más fácil que el oxígeno se suelte de la hemoglobina y sea entregado a los tejidos. Entonces ustedes ven que estas condiciones implican aumento del metabolismo, aumento de la temperatura, ¿verdad? Y mayor consumo, y el metabolismo normal de las células que hacen que aumente la PCO2 y por consiguiente que baje el pH, sí, que haya acidosis en los tejidos acidosis en los tejidos, ¿verdad? Entonces, lo que nos está diciendo es que en estas condiciones se necesita oxígeno en los tejidos, entonces por eso es que la curva se desplaza a la derecha, porque necesitamos que la hemoglobina suelte el oxígeno y que lo entregue en los tejidos, ¿sí? ¿Ya? Ahora, cuando la curva se desplaza hacia la izquierda, es porque hay condiciones, por ejemplo, cuando ya vamos sobre las venas, ya no hay estas condiciones, ¿sí? La PCO2 va aumentada aquí, ¿verdad? Pero lo que sí ocurre es que no va pasando por lugares en donde donde va pasando la sangre, hay disminución de la PCO, no hay una disminución de la PCO2 y, por ejemplo, en alcalosis respiratoria, donde la PCO2 está disminuida y el pH elevado, la curva se desplaza hacia la izquierda. Cuando hay hipotermia, la curva se desplaza a la izquierda, es decir, se vuelve más afín el oxígeno a la hemoglobina y no se suelta tan fácil. Cuando disminuyó el 2,3-difosfoglicerato, entonces también la hemoglobina se vuelve más afín al oxígeno. Y en dos situaciones más, la hemoglobina fetal y la intoxicación por monóxido de carbono, ¿sí? En la hemoglobina fetal se debe a la estructura característica de esta hemoglobina, que ya dijimos que las dos subunidades gamma hacen que la unión entre la hemoglobina y el oxígeno sea más fuerte. Y en el caso de la intoxicación por monóxido de carbono, porque el monóxido de carbono se une más fuertemente y más rápidamente a la hemoglobina e impide que se una más oxígeno a la hemoglobina. Y entonces el poco oxígeno que queda en la hemoglobina, pues se pega, ¿verdad? Y no se suelta, ¿ya? Entonces esas son las situaciones que hacen que la curva se desplace hacia la izquierda. En realidad nuestra curva de disociación normal siempre va a estar moviéndose hacia la derecha cuando va la sangre oxigenando los tejidos y hacia la izquierda cuando la sangre va llegando a los pulmones y se va oxigenando, ¿sí? O sea, no es una curva que cuando la miramos va a estar aquí como está moradita, no. O va a estar un poquito desplazada a la derecha o va a estar un poquito desplazada a la izquierda, ¿verdad? Siempre se está moviendo por estas situaciones y porque es importante que la hemoglobina cuando va llegando a los tejidos pues descargue el oxígeno en los tejidos, ¿verdad? Mientras que se cargue de oxígeno cuando va pasando por los pulmones, ¿sí? ¿Preguntas? Doctora, a mí no me quedó muy claro. Cuando entonces hay alcalosis, se va a mover como a la derecha, no, a la izquierda. A la izquierda. Ah, sí. Ok. Se va a mover a la izquierda. ¿Sí? Aquí cabalmente lo dice, cuando hay alcalosis, ¿sí? Que es un pH elevado, se mueve hacia la izquierda. Gracias, doctora. De nada. Muy bien. Dentro de estos parámetros que acabamos de ver, el que más influye va a ser, bueno, los dos que más influyen va a ser la PCO2 y como van de la mano, ¿verdad? Si tenemos elevada la PCO2, vamos a tener disminuido el pH y al revés. Entonces, estos factores son los que más influencia tienen en el desplazamiento de la curva. Este es el desplazamiento de la curva solo causado por el 2,3-difosfoglicerato y este solo por los cambios de temperatura, ¿sí? Entonces, la principal influencia va a depender de la PCO2 y el pH, ¿sí? Bueno, y aquí hay un esquema en donde está resumido todo lo que acabamos de ver, ¿verdad? Ahí se recuerdan, esto es importante, que solo el oxígeno disuelto en el plasma es el que ejerce presión parcial,
¿verdad? El que está unido a la hemoglobina no ejerce presión parcial. Cuando el oxígeno, perdón, va a difundir hacia las células, lo primero que se va a soltar, lo que se suelta más rápido o lo que difunde más rápido hacia las células va a ser el oxígeno disuelto, porque está liberado, está ahí flotando en el plasma, ¿verdad? Entonces esto es lo que primero se va a difundir hacia las células. Por eso es que la presión parcial de oxígeno baja tanto, de cuando entra en los capilares, ¿verdad? Que va en 90, a cuando sale de los capilares hacia las vénulas, que va en 40, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo primero que se libera y lo que más rápido se libera va a ser el oxígeno disuelto en el plasma. Luego se va a liberar el oxígeno que va metido dentro de la hemoglobina, ¿sí? Por eso es que dice aquí que es una reserva, porque ya ven ustedes que a 40 milímetros, que es la presión parcial en sangre venosa de oxígeno, todavía tenemos saturación del 75%. Entonces es un extra, ¿verdad? Si tenemos una baja presión parcial de oxígeno, nos sirve lo que va metido dentro de la hemoglobina, ¿sí? ¿Ok? Y aquí están todos los factores que influyen en la saturación o en el desplazamiento de la sangre. Una de las cosas importantes también que hay que ver es que la saturación de oxígeno de la hemoglobina con el oxígeno va a depender de la relación ventilación-perfusión, es decir, de qué tan bueno sea el intercambio de gases en nuestros pulmones, que estemos ventilando bien y que el flujo sanguíneo hacia los pulmones sea el adecuado. De eso depende que la hemoglobina se sature de oxígeno también, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta sobre el transporte de oxígeno? Doctora, a mí no me quedó muy claro cuándo la hemoglobina, o sea, sí entendí que la hemoglobina es o sea, el oxígeno y la hemoglobina son una reserva, pero ¿cuándo es, bueno, un ejemplo tal vez si me pudiera regalar de cuándo es de que esta reserva se va a utilizar o cómo es de que la hemoglobina va soltando el oxígeno y así, porque no me quedó muy claro. Bueno, ¿cómo lo va soltando? Como le decía, lo primero que difunde hacia los tejidos es lo que está disuelto, ¿verdad? Y luego empieza a soltarse el oxígeno de la hemoglobina porque en las células se da las condiciones adecuadas para ese desplazamiento hacia la derecha de la curva, ¿verdad? Es decir, ¿por qué la hemoglobina empieza a descargar el oxígeno? Porque en el medio ambiente de los tejidos hay mucho CO2, hay acidosis, ¿sí? Las células están constantemente produciendo o sea, su metabolismo siempre está activo. Entonces, hay cierto grado de temperatura, ¿sí? Si la temperatura se eleva, por ejemplo, cuando estamos haciendo ejercicio, eso favorece que todavía más rápido se suelte el oxígeno de la hemoglobina, ¿verdad? Porque aumenta la temperatura, implica que se necesita más oxígeno porque hay mayor metabolismo. Entonces, ¿por qué se va a liberar el oxígeno de la hemoglobina? Porque las condiciones en los tejidos lo favorecen, ¿sí? ¿Ya? Y entonces se va liberando el oxígeno de la hemoglobina y entonces se va uniendo, por ejemplo, CO2, ¿sí? ¿Ok? Ahora, ¿por qué nos sirve de reserva? Porque, como le decía, mire en sangre venosa la presión parcial de oxígeno. Tenemos poca cantidad de oxígeno disuelto en sangre venosa, pero todavía tenemos un 75% de saturación. Es decir, esta cantidad de oxígeno disuelto y esta cantidad de oxígeno metida en la hemoglobina, ¿por qué se van de regreso? Porque ya no las necesitan las células, ¿verdad? O sea, la célula va a tomar el oxígeno que necesita. Por lo tanto, toma primero lo que está disuelto y después toma el que está en la hemoglobina. Entonces, por eso, y luego acuérdese que el flujo sanguíneo es rápido, ¿verdad? Entonces, y se está, digamos, está constantemente aportando oxígeno a los tejidos. Entonces, esta es una reserva, ¿sí? Es una reserva. Y digamos, si lo vemos acá, un paciente con hipoxia que tiene 60 milímetros de mercurio de presión parcial, todavía puede aportar la hemoglobina que tiene oxígeno, todavía está saturada en un 90%. Entonces, lo que no le puede aportar el oxígeno disuelto, lo va a aportar todavía la hemoglobina. Por eso es que no nos morimos, porque el oxígeno se va a liberar de la hemoglobina
a pesar de que no tenemos suficiente oxígeno disuelto, ¿sí? ¿Ok? Por eso es que se dice que es una especie como de reserva, ¿ya? No sé si con eso terminé de explicar su duda. Sí, hoy sí ya muchísimo más claro, gracias, doctora. Ok, bueno. Bueno, entonces, Doctora, sí, dígame. perdón, entonces solo como un ejemplo, en el caso de que cuando hacemos ejercicio, nuestra temperatura corporal aumenta. Exacto. Entonces, en este caso, como tal vez hay mayor como ventilación, entonces el cuerpo, bueno, pienso, ¿verdad? Que en este caso creo que las células están sometidas a estrés, entonces me imagino que tienen que, esa como reserva que tenemos empieza como que a ayudarle a la célula, ¿verdad? Porque me imagino que necesita uno, pues necesita más oxígeno, ¿o no? Exactamente, lo que pasa ahí es que obviamente el flujo sanguíneo también aumenta, ¿sí? Y lo que pasa en realidad no es que se suelte más oxígeno de la hemoglobina, sino que se libera más rápido, ¿sí? Al mismo tiempo que está difundiendo el oxígeno que va disuelto, al mismo tiempo se está liberando el oxígeno que va de la hemoglobina, es decir, digamos como que el disuelto es el que difunde primero y después empieza a soltarse el que va en la hemoglobina. Cuando aumenta la temperatura, esa unión entre la hemoglobina y el oxígeno se vuelve mucho más laxa y es más rápida la descarga de oxígeno de parte de la hemoglobina, ¿verdad? Eso es lo que pasa cuando uno está haciendo ejercicio, ¿sí? El aumento de la temperatura hace que la unión entre la hemoglobina y el oxígeno se vuelva más laxa y que sea más fácil descargar, ¿verdad? Que si estamos a una temperatura de 37 grados, ¿sí? ¿Ok? Perfecto, hoy sí ya, gracias. De nada. Bueno, el efecto de Bohr lo único que explica es el transporte o el aumento. ¿Por qué aumenta el transporte de oxígeno en los tejidos metabólicamente activos? Porque este aumento de oxígeno y de hidrógeno, ¿verdad? Es decir, el descenso del pH hace que en los tejidos se libere el oxígeno, ¿sí? Pero también que los pulmones capten ese oxígeno para reponer lo que se ha liberado en los tejidos. Eso es lo que explica el efecto de Bohr, ¿verdad? Ahora, si hablamos del transporte de CO2, estamos hablando de algunas situaciones aquí importantes, ¿sí? Uno es que la velocidad de difusión del CO2, ya platicamos que es 20 veces más rápida que el oxígeno, o sea, el CO2 es más soluble, ¿sí? No solo es más soluble en la membrana respiratoria, es decir, es más fácil que atraviese la membrana alveolo capilar, sino que también es más soluble en el plasma, se disuelve más fácilmente, ¿sí? Y por eso es que necesita un menor gradiente de presión. El gradiente de presión para la difusión del CO2 es de 46 milímetros de mercurio versus 60 que necesita el oxígeno. ¿Por qué? Porque el coeficiente de solubilidad del oxígeno es menor que el del CO2, ¿verdad? Ahora, también recordarnos que la PCO2 en los tejidos va a ser directamente proporcional a la tasa metabólica, ¿sí? Es decir, a mayor metabolismo de los tejidos, mayor producción de CO2, ¿sí? Pero es inversamente proporcional al flujo sanguíneo, ¿sí? A mayor flujo sanguíneo, menor cantidad de CO2 tisular. ¿Por qué? Porque este flujo sanguíneo va a aportar el oxígeno y va a pasar recogiendo el CO2 que está en los tejidos. Por eso es que necesitamos más flujo sanguíneo durante el ejercicio. ¿Por qué? Porque la tasa metabólica del músculo ha aumentado. Entonces produce más CO2 y para sacar este CO2 de aquí y oxigenar el músculo se necesita que aumente el gasto cardíaco, ¿verdad? Y luego lo del cociente respiratorio, que esto ya lo hemos hablado otras veces, ¿verdad? Que depende principalmente de la dieta, ¿sí? Así como lo decía, bueno, en Bernie Levy creo que lo leen cuando ustedes están viendo el capítulo de ECO, ahí lo menciona, ¿sí? Ahora, ¿cómo se va a transportar el CO2 en la sangre? El 5% del CO2 que se capta en los tejidos va a estar disuelto en el plasma. Como este es más soluble, hay una mayor cantidad de CO2 disuelto que lo que es el oxígeno, ¿verdad? La solubilidad del CO2 va a ser de 0, o sea, como es mayor, va a haber 0.07 mililitros de CO2 por 100 mililitros de sangre por milímetro cúbico, ¿verdad? El 3% del CO2 se va a unir a la hemoglobina y va a formar un compuesto que se llama carbaminohemoglobina, ¿sí?
También se puede unir a otras proteínas en una muy baja cantidad, ¿verdad? Entre el 1 o menos del 1% del CO2 se va a unir a las proteínas del plasma, principalmente al albúmina, ¿sí? Y más del 90% se va a unir, se va a transportar en forma de bicarbonato, ¿sí? Ahora, para que este CO2 se transforme en bicarbonato, tiene que entrar en el eritrocito. ¿Por qué razón? Porque esta reacción de hidratación del CO2, transformación en ácido carbónico y luego en bicarbonato de hidrógeno, es una reacción que se da rápidamente si está catalizada por la anhidrasa carbónica. En el plasma no hay anhidrasa carbónica. Entonces es una reacción que se va a dar muy lentamente. Para que sea rápida, entonces el CO2 tiene que entrar en el eritrocito. ¿Sí? Entra en el eritrocito, se hidrata con agua, se transforma en ácido carbónico y luego se disocia en hidrógeno y bicarbonato. El hidrógeno se une a la hemoglobina y por eso es que se llama hemoglobina reducida, ¿sí? Porque capta protones, y el bicarbonato se sale del eritrocito intercambiándose con cloruro para mantener la electroneutralidad y ya se va en el plasma hasta que llega a los pulmones. En los pulmones se da todo esto al revés, ¿verdad? Viene el bicarbonato y se mete en el eritrocito intercambiándose por cloro, ¿sí? Y se liberan los hidrógenos de la hemoglobina y se unen al bicarbonato para formar ácido carbónico nuevamente, y el ácido carbónico es transformado en CO2 y en agua por esta misma enzima. Se da la reacción al revés, ¿verdad? Y el CO2 sale del eritrocito y pasa a los alvéolos para ser exhalado, ¿ya? Muy bien. ¿Qué es el efecto Haldane? ¿Qué es lo que nos está explicando? Así como el efecto de Bohr explica el aumento del transporte de oxígeno, el efecto Haldane explica el aumento del transporte de CO2 en los pulmones, ¿verdad? En los pulmones, en donde cuando la sangre va captando oxígeno, sí, porque lleva grandes cantidades de CO2 y menos de oxígeno, entonces se mete el oxígeno en la sangre y desplaza el CO2 hacia los alvéolos. Y en los tejidos al revés, ¿verdad? El aumento de CO2 en los tejidos desplaza el CO2 hacia la sangre y hace que los tejidos capten el oxígeno, ¿sí? Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta aquí para pasar al otro tema? Muy bien. Vamos a ver entonces ahorita la relación BQ. Al principio de todas estas páginas que les puse del capítulo Ventilación y Perfusión de Bernie Levy, pues están hablando acerca de la ventilación alveolar, de la ventilación del espacio muerto, de las ecuaciones que ya platicamos, de las presiones parciales y todo. Entonces eso, pues ahorita ya lo vimos, ya no vamos a hablar de eso, ¿sí? Sí es importante que sobre todo repasen los ejemplos que dan en Bernie Levy sobre el uso de esas ecuaciones, para que cuando ya les ponga el cuestionario de repaso, pues ustedes ya tengan una mejor idea de cómo se hacen los problemas. Siempre me pueden escribir, ¿verdad? Siempre me van a poder escribir para resolver las dudas, y si tienen mucha duda, pues me hablan y organizamos una sesión de resolución de dudas, ¿sí? Pero de eso ya no vamos a hablar porque ya lo mencionamos en una oportunidad. Lo que sí es que vamos a empezar hablando sobre la distribución de la ventilación y de la perfusión en los pulmones. Es decir, si ustedes leyeron, se van a dar cuenta que la distribución del aire nuevo que entra a los pulmones no es igual en todo el pulmón, sino que hay diferencias en la ventilación y también hay diferencias en la irrigación sanguínea, ¿sí? No es lo mismo lo que pasa en los ápices de los pulmones que lo que pasa en las bases de los pulmones. Aquí hay efectos gravitacionales y efectos mecánicos que van a regular el flujo sanguíneo y la ventilación. Y entonces, como lo vemos en esta imagen, ¿verdad? Si hablamos de la ventilación, vamos a ver que incluso las presiones transmurales y pleurales no van a ser iguales si estamos hablando de la parte superior de los pulmones que de la parte inferior.
En la parte superior las presiones intrapleurales son menores, habla Brennan y Levy, ¿verdad? Esto significa que son más negativas, ¿sí? Y la presión transmural es un poquito mayor. Entonces, ¿qué es lo que va a generar esto? Va a generar que los alvéolos se mantengan más distendidos, más abiertos, ¿sí? Pero esto que estén más abiertos los alvéolos, ¿a qué? Los pone menos distensibles. Si se recuerdan, cuando vamos llegando a la capacidad máxima del pulmón, o sea, entre más lleno esté el pulmón, y aquí haz lo mismo para el alvéolo, entre más lleno, más rígido se pone, es decir, menos se puede estirar. Si ustedes inflan una vejiga y cuando ya van llegando a su máximo, pues ya no la pueden inflar más. Pues lo mismo pasa con los alvéolos, ¿sí? Si están medio llenos, ya no se van a poder estirar más de su capacidad total. Entonces, esto implica que se vuelven menos distensibles. Y la otra cosa es que aquí dice menor ventilación. ¿Y por qué menor ventilación? Cuando hablamos de ventilación es la cantidad de aire por minuto que entra. Si estos alvéolos están medio llenos, el nuevo aire que entra va a ser menor cantidad que lo que entra a estos alvéolos que están más vacíos, ¿sí? Entonces a estos les entra menos cantidad de aire nuevo. La ventilación minuto es menor aquí que aquí. Menos proporción de volumen corriente va a entrar aquí que lo que va a entrar aquí. ¿Por qué? Porque estos ya están medio llenos, ¿sí? Mientras que en las bases la presión intrapleural es menos negativa, hay menos presión transmural, perdón, y entonces los alvéolos están como más apachaditos. Cuando exhalamos, los alvéolos se vacían casi todos, ¿verdad? Entonces, cuando entra nuevo aire, estos se van a llenar de más aire nuevo que lo que se llenan estos. Eso es en cuanto a la ventilación. Ahora, cuando hablamos de la perfusión, si pensamos que el corazón está más o menos por aquí y tiene que irrigar las partes superiores de los pulmones, entonces la columna de sangre que va a irrigar la parte superior de los pulmones tiene que pelearse contra la gravedad. Por lo tanto, llega con menor presión aquí que lo que llega aquí. ¿Por qué? Porque aquí está al mismo nivel o incluso por debajo de, entonces va a favor de la gravedad, la columna de sangre. Por lo tanto, aquí va con mayor presión, ¿sí? Entonces, las presiones del flujo sanguíneo son menores aquí y mayores acá, ¿sí? Cuando estamos hablando de menor reclutamiento, estamos hablando de que como estos alvéolos están tan distendidos, comprimen un poco los capilares alveolares que los rodean, ¿sí? Y entonces lo que pasa es que hay menos cantidad de capilares funcionales aquí que lo que hay aquí. No quiere decir que aquí no pase para nada la sangre, sí pasa, pero pasa en menor cantidad. A eso se le llama menor reclutamiento de los capilares. Hay más capilares funcionales aquí abajo que lo que hay aquí arriba, ¿sí? Porque el flujo sanguíneo es menor. Mientras que aquí abajo es mayor el flujo sanguíneo porque la sangre viene directamente desde el corazón a la misma distancia o un poco más abajo, ¿verdad? Eso hace que haya más capilares funcionales aquí, que se distiendan de mejor manera y hay menor resistencia al flujo acá, por lo tanto mayor flujo sanguíneo, ¿sí? ¿Preguntas? Doctora, o sea que pudiéramos Sí. decir que la ventilación y la perfusión se da de mejor manera en la parte inferior del pulmón. Así es, exactamente. Pero esto aplica en un paciente en supino, ¿verdad? Esto aplica en un paciente en bipedestación, no en supino. ¿Y cuando está en decúbito, doctora? Ah, eso cambia. Esto cambia definitivamente. Todas estas distribuciones cambian. Si usted está en supino, está acostado boca arriba, lo que hace es que su parte anterior de los pulmones estén como aquí y la parte dorsal de los pulmones esté como aquí, ¿sí? Si usted se pone de cabeza, esto se invierte. Los ápices de los pulmones se vuelven como esta parte y esta parte se vuelve como los ápices de los pulmones. Si está en prono, la cara anterior la superficie anterior de los pulmones está como esto y la superficie dorsal va a estar como esto. Entonces, esto sí cambia dependiendo de la posición, ¿verdad? Ahora, lo que pasa es que la mayor parte del tiempo estamos en esta posición, ya sea que estemos sentados o de pie, pero mientras estamos sentados o de pie,
esta es la distribución del flujo y de la ventilación, ¿ya? Pero así es, normalmente así es, ¿sí? Excelente, gracias. De nada. Doctora, Dígame. entonces, no, solo para quedar claros, entonces eso va a cambiar o es variante por el efecto de la gravedad, ¿no? Y Exacto. entonces cuando uno está acostado, la altura va a ser igual en todas partes, entonces no. Cuando uno está acostado, exacto, cuando usted está acostado, la altura va a ser igual en todas partes, pero entonces lo que cambia es la superficie dependiente de la gravedad. Cuando usted está en supino, ¿cuál es la parte dependiente de la gravedad? La superficie dorsal del pulmón. ¿Sí? Sí, ajá. Va. Mientras que la superficie anterior del pulmón, la superficie que está hacia adelante, ¿verdad? Entonces esa es la parte que se va a volver esto de aquí, ¿ya? Si usted se pone boca abajo, se invierte. Siempre en horizontal, ¿verdad? Toda la cara anterior del pulmón va a estar como esto, mientras que la cara dorsal se va a poner como esto, ¿sí? Gracias, doctora. De nada. ¿Otra pregunta? Doctora, una pregunta, ¿aquí no implicaría también lo de las áreas de West? Exacto, esto es básicamente lo de las áreas de West que vamos a ver. Lo que pasa es que ya las áreas de West lo nombran como zona 1, zona 2, zona 3, pero básicamente esto es la explicación de las áreas de West, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en un ratito ya. Bueno, otra cosa que influye aquí es los volúmenes pulmonares, dependiendo si estamos en volumen residual, capacidad residual funcional o capacidad pulmonar total, ¿verdad? Eso también va a influir en cómo van a estar abiertos nuestros alvéolos dependiendo en posición de bipedestación siempre, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que a la capacidad residual funcional, que es el volumen de equilibrio, vamos a tener un poco más distendidos los alvéolos de los ápices más o menos a este volumen, a este porcentaje de volumen, mientras que los de las bases van a estar a este volumen, ¿sí? Si se dan cuenta, nunca están del todo cerrados los alvéolos de las bases, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acuérdense que hay una cantidad de aire que se queda siempre metida dentro de nuestras vías aéreas, ¿sí? De la capacidad residual funcional, entonces la mayor cantidad de aire que se queda metido en las vías aéreas va a estar en la parte superior más que en la parte inferior, ¿sí? Ahora, si nosotros hacemos una expiración forzada hasta llegar al volumen residual, literalmente los alvéolos de las bases se van a cerrar. Esos sí van a estar casi pegaditos unos con, o sea, las paredes de los alvéolos casi pegadas entre sí, nunca pegadas. Acuérdense que los pulmones nunca se colapsan, ¿verdad? Los alvéolos nunca se colapsan, pero van a estar bastante cerraditos, mientras que los alvéolos de los ápices van a estar como estaban anteriormente en la capacidad residual funcional, los de las bases, ¿sí? Esto es en una expiración forzada. Cuando inspiramos hasta la capacidad máxima, ¿sí? Hasta la capacidad pulmonar total, entonces lo que va a pasar es que estos que ya estaban distendidos se van a distender hasta su máxima cantidad, pero estos también, ¿sí? Esto es lo que pasa a diferentes volúmenes. Ahora, otra cosa que tenemos que considerar es qué influencia tiene la distensibilidad de los pulmones y los cambios en la resistencia de las vías aéreas con la forma en que se llenan nuestros alvéolos o el volumen máximo que podemos captar, ¿sí? Y esto con base en la constante de tiempo. Esto de la constante de tiempo es el tiempo que tarda en llenarse nuestros pulmones en una fase inspiratoria y en una fase expiratoria, ¿verdad? El tiempo que tardan en vaciarse. Ahora, en esta gráfica solo está simulada digamos, la fase inspiratoria, ¿verdad? Más o menos en el libro mencionan que la fase inspiratoria nos toma 2 segundos aproximadamente, ¿verdad? Mientras que la fase expiratoria nos toma más. Ahora, miremos qué pasa con los volúmenes dependiendo si está normal, si hay un aumento de la resistencia y si hay una disminución de la distensibilidad. Entonces aquí nos ilustran un pulmón normal, un pulmón con aumento de la resistencia o un segmento pulmonar si ustedes quieren y un pulmón con disminución de la distensibilidad. Entonces podemos ver que un paciente normal va a llenar sus pulmones hasta su máxima capacidad en una fase inspiratoria que le toma un poquito
un poquitito más de 2 segundos, ¿verdad? Va a alcanzar el volumen de llenado normal. ¿Qué pasa con un paciente que tiene elevada la resistencia de las vías aéreas? Tiene broncoespasmo, tiene edema de la mucosa, tiene aumento de las secreciones. Entonces lo que va a pasar es que el tiempo inspiratorio se va a prolongar, o sea, la constante de tiempo va a ser mayor, pero nunca va a alcanzar los niveles máximos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta resistencia de las vías aéreas le impide que llenen por completo sus pulmones, ¿verdad? Sin embargo, si alcanzan un volumen adecuado, ¿verdad? Aunque se tardan más. Y hasta un límite, tiene un límite la fase inspiratoria. Ahora, ¿qué pasa con un paciente que tiene disminuida la distensibilidad? ¿Sí? Por ejemplo, estos pacientes que tienen enfisema, recuérdense que los que tienen, bueno, cuando hablamos de enfisema decimos que el pulmón se vuelve más distensible. Sí, se vuelve más distensible porque se llena más de aire, pero lamentablemente no lo puede sacar. Entonces, sus pulmones, los pulmones de un paciente con enfisema, se van a comportar como esto que ven aquí, como normalmente los ápices están, ¿verdad? Medio llenos todo el tiempo los alvéolos. Y si los alvéolos están medio llenos, entonces resulta que ya no se pueden distender más los alvéolos, por eso hablan de disminución de la distensibilidad, ¿verdad? Se vuelven un poco rígidos para llenarse con aire nuevo. Entonces, ¿qué es lo que miran ustedes aquí? Miran que el tiempo inspiratorio dura casi lo mismo que el del volumen normal, pero termina un poquito antes. ¿Por qué? Porque si los alvéolos están medio llenos, se llenan más rápido, hasta su máxima capacidad. Y de todas maneras nunca alcanzan la máxima capacidad del volumen que tienen que llenar. ¿Por qué razón? Porque ya se quedaron con aire retenido adentro. O sea, tienen una mayor capacidad residual funcional, un mayor volumen residual y entonces les cuesta. Ahora, ¿qué pasa con un paciente con fibrosis? Peor todavía, ¿verdad? Un paciente con fibrosis, entonces lo que va a tener literalmente es que está peor aquí, ¿verdad? Ahí sí no se pueden distender adecuadamente sus pulmones, ¿sí? Están rígidos, entonces el tiempo expiratorio es un poco menor que el tiempo expiratorio de un paciente normal, porque ya el pulmón está tan rígido que no se puede distender, ¿sí? Y no alcanza, ni va a alcanzar nunca el volumen normal, ¿ya? ¿Preguntas? Muy bien. Sigamos entonces con la perfusión, ¿sí? Cuando hablamos de la perfusión, acuérdense que solo nos estamos refiriendo a la circulación pulmonar. Aquí la circulación bronquial no la tomamos en cuenta. Para lo único que la tomamos en cuenta es para distinguirla de la circulación pulmonar, porque la circulación bronquial es parte de la circulación sistémica, y por los cortocircuitos anatómicos que se forman ahí, que van a generar algo que se llama un gradiente alveolo arterial de oxígeno, ¿sí? De esto vamos a hablar al rato. Por favor, entendamos que el gasto cardíaco derecho es igual que el gasto cardíaco izquierdo. Esa fue una pregunta que les puse en el corto, supongo que a algunos les salió y a algunos otros no, pero es una pregunta que estaba en el corto y que muchos me contestaron 50% del gasto cardíaco. No, hombre, es el 100%. Los mismos 5 litros por minuto que bombea el ventrículo izquierdo son los mismos 5 litros por minuto que bombea el ventrículo derecho para los pulmones, ¿sí? Entonces, como es el mismo gasto cardíaco para los dos ventrículos, entonces, pero el contenedor del ventrículo derecho es menor, es decir, los pulmones son más chiquitos que el resto del cuerpo. Entonces, para que le quepa la misma cantidad de sangre en un contenedor menor, los vasos tienen que ser más distensibles. Tienen que tener menos proporción de músculo liso, las arterias pulmonares tienen que ser más distensibles, los capilares son más distensibles que los capilares sistémicos y entonces eso hace que la resistencia al flujo sea mucho menor y la distensibilidad mayor, ¿verdad? Bueno, aquí hay varias imágenes de la circulación pulmonar para que nos recordemos de la anatomía, cómo va, ¿sí? Este es el tronco pulmonar común, luego se divide en arteria pulmonar izquierda y derecha.
Se va por las capilares pulmonares y drena hacia las venas pulmonares, que son 2 venas pulmonares izquierdas y 2 venas pulmonares derechas. Y aquí está ilustrada la anastomosis que les decía. Esta es una anastomosis bronquial, ¿verdad? Esta es el lecho capilar bronquial y aquí se junta con una vénula pulmonar, ¿verdad? Esta es parte de la anastomosis que hace el gradiente alveolo arterial de oxígeno, ¿sí? También ahí en Berni-Levy mencionan las venas de Tevesio y mencionan algunas venas mediastinales, pero es una proporción muy pequeña del gasto cardíaco lo que hace cortocircuito, ¿sí? Por eso es que el gradiente alveolo arterial no puede ser mayor de 15 milímetros de mercurio, ¿sí? O sea, una diferencia entre la PO2 alveolar y la PO2 arterial no puede ser mayor de 15 milímetros de mercurio normalmente, ¿sí? ¿Qué diferencias hay entre la circulación sistémica y la circulación pulmonar? Pues aquí las tienen todas ustedes enumeradas, ¿verdad? Cosas importantes es que la regulación de la circulación pulmonar o sea, hay menos factores que la regula que la de la circulación sistémica, y que a pesar de que existe influido por efectos de la gravedad, las columnas hidrostáticas son más cortas que las de las columnas hidrostáticas de la circulación sistémica, ¿verdad? Es decir, hay menos efecto gravitacional entre el ápice del pulmón y el corazón que entre los miembros inferiores y el corazón, ¿verdad? Ok, ¿qué presiones se van a manejar en el sistema pulmonar? Aquí tenemos una comparación entre la curva de presión aórtica y la curva de presión pulmonar, ¿verdad? Que es esta roja que ven aquí. Entonces ustedes se pueden dar cuenta cómo es bien chiquita la presión de la arteria pulmonar y del ventrículo derecho también, ¿verdad? El ventrículo derecho tiene una presión sistólica entre 24 y 25 y una diastólica de 0 a 1, mientras que la arteria pulmonar va a manejar sistólica igual que el ventrículo, sí, y una diastólica entre 8 y 9 milímetros de mercurio. Aquí tenemos en esta imagen, creo que este está en Berni-Levy, pero en el aparato circulatorio, las presiones en todo el circuito, ¿sí? Este es en el circuito sistémico, presión auricular izquierda de 8, presión sistólica ventricular de 120, la presión media sistémica es de 90 milímetros de mercurio y la presión media sistémica venosa es de 10, 3 milímetros de mercurio de presión auricular derecha, 25 de la presión sistólica del ventrículo derecho, 14 la media de la arteria pulmonar, ¿verdad? Esta es la presión en los capilares pulmonares del lado arterial 12 y del lado venoso de la vena pulmonar 9, y ya nuevamente regresamos aquí, ¿verdad? Entonces es importante recordarnos de estas presiones. ¿Cómo se han medido estas presiones? Estas se han medido a través de este catéter que se llama catéter de Swan-Ganz, ¿verdad? Es un catéter que se mete en una vena central, que puede ser la subclavia, la yugular interna o la yugular externa, que bajan por la cava, se meten en la aurícula derecha, ¿sí? Luego se meten en el ventrículo derecho y aquí tenemos la gráfica de la aurícula derecha y más o menos las presiones, ¿verdad? Que de unos máximo 5 milímetros de mercurio, ¿sí? En el ventrículo derecho, las presiones de 25 milímetros de mercurio, de la arteria pulmonar igual, ¿sí? La máxima. Y luego, entonces, este catéter se mete en una ramificación de la arteria pulmonar hasta que se queda clavada, porque esta puntita está formada por el sensor de presión y un globito que se infla con aire, ¿verdad? Entonces, este globito eventualmente se queda trabado en un vasito pulmonar pequeño, ¿sí? Cerca de los capilares. Por eso es que se llama presión en cuña o presión de enclavamiento o también presión capilar pulmonar, porque nos está dando una medida de las presiones capilares pulmonares entre 8 y 10 milímetros de mercurio, como ven ustedes la gráfica aquí, ¿sí? Y también esta medida ha sido como una medida indirecta de la presión en la aurícula derecha. También se puede utilizar como una medida indirecta de la presión en la aurícula derecha, ¿sí?
Entonces aquí tenemos nuevamente las presiones, esta es la presión media, ¿sí? de la arteria pulmonar, luego la presión en los capilares y luego en la aurícula izquierda. Ok, los capilares pulmonares se van a comportar de la misma forma que se comportan los capilares sistémicos en cuanto a la dinámica, es decir, a los procesos de filtración y absorción, ¿sí? Vamos a tener filtración del lado arterial, un poco de absorción en el lado de la vena pulmonar, ¿verdad? En el lado venoso de los capilares, siempre vamos a tener la misma dinámica, ¿sí? Esto solo para que nos recordemos y que lo visualicen bien, ¿verdad? Esta es la barrera alveolo capilar, básicamente está conformada por está en esta parte donde está esta flecha, ¿sí? Aquí también, solo que aquí está un poco más gruesa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí tenemos un poco de fibras de elastina que hemos visto, aquí fibras de colágeno, pero básicamente la difusión se va a llevar a cabo en estas partes que son más estrechas, ¿sí? ¿Qué vemos aquí? El epitelio tipo 1 de los alvéolos. Aquí vemos las dos membranas basales de los epitelios que se juntan, ¿verdad? Y aquí vemos el endotelio de los capilares. Aquí lo mismo, endotelio de los capilares, las membranas basales aquí y la pared del alvéolo, ¿ya? Entonces, todo esto que vemos aquí, que lo estoy señalando con el puntero, todo esto es intersticio pulmonar, ¿verdad? Y es importante que lo recordemos para cuando pensemos en el edema pulmonar. El edema pulmonar, el líquido que se filtra de los capilares se va a meter aquí en el intersticio. O sea, este capilar va a filtrar líquido y se va a meter aquí en el intersticio, ¿sí? Una cosa importante es que cómo sale este líquido de aquí, sale porque va a haber un poco de absorción en el extremo venoso, pero lo más importante es que los linfáticos lo van a drenar, ¿sí? Como lo vemos aquí en esta imagen, ¿verdad? La principal fuerza que gobierna la filtración va a ser la fuerza hidrostática. ¿Y cómo podemos determinar que realmente es una presión de filtración que tiende más a la filtración que a la absorción? Porque si ustedes operan todos estos valores que tenemos aquí, van a ver que la presión media de filtración va a dar -1, ¿sí? Si ponemos la presión capilar, vean aquí cómo la presión capilar es baja debido a la baja resistencia de la circulación pulmonar. La presión coloidosmótica intersticial es un poquito más alta por el contenido de proteínas que se tienen en el intersticio, ¿verdad? Luego la presión intersticial en el pulmón va a ser negativa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí 7 menos -8, entonces esto nos va a dar 15 aquí, y aquí 28, ¿sí? Que es la presión coloidosmótica del plasma, menos 14, nos va a dar una presión de filtración de 1. Entonces siempre hay tendencia a la filtración, siempre va a haber un poquito de líquido metido en el intersticio. Ahora, ¿por qué no se acumula ese líquido ahí? Porque los linfáticos lo recogen, ¿sí? ¿Ya? Esa es la razón por la cual no se acumula líquido ahí, porque los linfáticos lo recogen. Ahora, ¿qué pasa si hay alteraciones como aumento de la permeabilidad capilar, como cuando hay infecciones o inflamación en los pulmones, ¿verdad? Entonces aumenta la permeabilidad capilar, recuérdense, los capilares se distienden y se empiezan a separar entre sí las células endoteliales y entonces esto permite que aumente la filtración, ¿sí? Y entonces esto va a producir un edema pulmonar, ¿sí? Un paciente con una neumonía puede llegar a tener edema pulmonar, ¿ya? Y luego, por aumento de la presión hidrostática capilar, que ya vimos, principalmente se puede dar por aumento de la presión venosa, ¿verdad? Esta es la causa principal de aumento de la presión hidrostática en el capilar pulmonar. Ahora, ¿qué patología cardíaca nos va a aumentar la presión hidrostática capilar que nos dé edema pulmonar? Que lo hablamos como que hasta el cansancio, lo hablamos cuando vimos cardio. Insuficiencia. Insuficiencia cardíaca, exacto, ¿verdad? La insuficiencia cardíaca izquierda nos va a dar un aumento de la presión venosa del circuito pulmonar y esto nos va a producir un edema pulmonar, ¿sí? Es característica de la insuficiencia cardíaca, izquierda principalmente. Bueno, ¿cuándo se puede producir derrame pleural?
las mismas causas, aumento de la presión hidrostática pulmonar y aumento de la permeabilidad capilar, ¿verdad? Pero también cuando hay obstrucción del drenaje linfático, esto en enfermedades malignas, ¿sí? O cuando hay disminución de la presión coloidosmótica del plasma, ¿verdad? Por ejemplo, en pacientes con alteraciones o patologías hepáticas o renales. Entonces, aquí nos puede dar derrame pleural también, ¿sí? En estos casos, los linfáticos se vuelven insuficientes para poder drenar todo el líquido que se filtra. Ahora, la resistencia vascular pulmonar, importantes, aquí vamos a revisar factores mecánicos que regulan la resistencia vascular. Aunque la resistencia es baja, ¿verdad? Es 10 veces menor a la sistémica, sí puede aumentar, o sea, sí se va a modificar la resistencia a lo largo del ciclo respiratorio, ¿verdad? Una cosa importante aquí es que, ¿por qué cuando hacemos ejercicio podemos aumentar el flujo sanguíneo sin aumentar la presión pulmonar? Porque en realidad la presión pulmonar no aumenta. Y se acuerdan que la presión sistémica aumenta un poquito, ¿verdad? Sobre todo la presión sistólica, pero en nuestra circulación pulmonar no aumenta la presión pulmonar. ¿Por qué? Porque se reclutan capilares. Cuando estamos nosotros normalmente sin hacer nada, ya dijimos que los capilares superiores, ¿verdad? Como está un poco más distendido el alveolo, entonces comprime un poquito y el flujo no es muy adecuado. Pero cuando estamos haciendo ejercicio que aumenta la presión de empuje del gasto cardíaco, entonces esto hace que las presiones del flujo sanguíneo que van llegando a los ápices pulmonares sean más intensas. Por lo tanto, se reclutan los capilares de los ápices del pulmón y todo el pulmón se vuelve funcional, sin que esto implique un aumento de la resistencia arterial pulmonar, ¿verdad? Además, ya dijimos que los vasos son distensibles. Ahora, lo que sí pasa es que la resistencia va a variar con el ciclo respiratorio. ¿Por qué? Porque hay cambios en las presiones del parénquima pulmonares y en la presión alveolar. Entonces, ¿qué ocurre cuando inspiramos? Cuando inspiramos, los alveolos se llenan de aire, se inflan y van a comprimir un poquito los capilares que están rodeándolos, ¿verdad? Mientras que por los cambios en las presiones en el parénquima pulmonar, los vasos extraalveolares se van a distender, ¿sí? Entonces los vasos extraalveolares, o sea, todas las arteriolas que alimentan a los capilares, se van a distender, mientras que aquí van a estar un poquito apachaditos los capilares, ¿sí? Esto que estén apachaditos los capilares va a aumentar la resistencia al flujo en los capilares durante la inspiración. ¿Qué pasa durante la expiración? Los cambios en las presiones del parénquima van a comprimir los vasos extraalveolares, pero estos, como los alveolos se desinflan, el paso de sangre aquí va a estar con menor resistencia, ¿sí? Entonces, el ciclo respiratorio nos hace cambiar la resistencia vascular pulmonar y entonces lo podemos ver en esta gráfica, bien ilustrativo, ¿sí? Aquí se mide la resistencia vascular y aquí los volúmenes, a diferentes volúmenes de la capacidad vital, ¿verdad? Entonces vemos que a la capacidad residual funcional, o sea, después de una expiración tranquila, es cuando vamos a tener la menor resistencia, bueno, no la menor, pero la resistencia de los vasos alveolares y extraalveolares está igual, ¿sí? Cuando estamos después de una expiración tranquila, ¿sí? Es la misma resistencia de vasos alveolares y extraalveolares. Por lo tanto, la resistencia total es menor a esta capacidad, ¿sí? Cuando hacemos una inspiración hasta el volumen, hasta la capacidad pulmonar total, entonces los vasos extraalveolares, como están bien distendidos los alveolos, ¿verdad? Los vasos extraalveolares están más distendidos todavía por los cambios de presiones y entonces es mínima la resistencia extraalveolar, pero como están bien inflados los alveolos, es máxima la resistencia alveolar a la capacidad pulmonar total, ¿sí? ¿Y qué pasa con el volumen residual? Si hacemos una expiración forzada hasta el volumen residual, la resistencia alveolar va a ser menor aquí, pero más o menos en la misma proporción o un poquito menos, o sea, va a tener más resistencia que los vasos extraalveolares a la capacidad pulmonar total, ¿verdad? Sí, pero va a ser, digamos, menor la resistencia de los vasos extraalveolares, la mínima,
comparado con la resistencia de los vasos extraalveolares, que va a ser máxima, ¿sí? Cuando nosotros comprimimos nuestros pulmones forzadamente para exhalar, vamos a generar una gran presión en los vasos extraalveolares. Y entonces es cuando la resistencia total se eleva más. Entonces vamos a tener máxima resistencia a volumen residual, menor resistencia total a capacidad residual funcional, ¿sí? ¿Ok? ¿Preguntas? Muy bien. Aquí ya vamos a empezar a hablar de las zonas de West. Solo hay que ver qué controla, aparte de los factores mecánicos, ¿sí? Que acabamos de ver, ¿sí? De las presiones hidrostáticas y de los factores mecánicos pasivos por el ciclo respiratorio. ¿Qué otros factores van a regular el flujo sanguíneo? Concentración de oxígeno en el área alveolar, este es un factor muy importante, ¿verdad? Y luego otras hormonas y otros factores, así como en la circulación sistémica. Y entonces, aquí ya tenemos las zonas de West que han estado hablando, ¿verdad? En nuestras zonas pulmonares, las zonas pulmonares están divididas o las dividieron en 3 zonas, que es la zona 1, la zona 2, la zona 3. La zona 1, en posición de bipedestación, va a estar en los ápices de los pulmones. Aquí la presión alveolar es mayor que la presión arterial y la presión arterial mayor que la presión venosa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Que aquí el flujo sanguíneo es difícil, ¿sí? Cuando se produce la sístole va a aumentar el flujo acá, pero como los alvéolos están tan distendidos, siempre van a comprimir un poco los vasos sanguíneos. Entonces va a haber un mucho menor flujo en la zona 1. En la zona 2, ¿sí? En la zona 2 es un flujo intermitente, si se dan cuenta. La presión arterial es mayor que la presión alveolar porque aquí en esta zona no están tan distendidos los alvéolos, ¿sí? Y es mayor que la presión venosa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que durante la entrada de sangre y la sístole del corazón, entonces vamos a tener un flujo intermitente, ¿sí? Pulsátil, es decir, un flujo que, bueno, siempre es pulsátil arterial, ¿verdad? Pero me refiero a que va a estar menos comprometido durante la fase inspiratoria y durante la diástole que lo que está esta zona de aquí. Aquí tenemos muy poco flujo. Aquí va a haber un momento durante la sístole ventricular en que va a aumentar el flujo sanguíneo aquí, ¿sí? Durante la diástole se comprime un poquito, ¿verdad? Pero va a ser un flujo más intermitente, ¿sí? En cambio aquí va a ser un flujo continuo, ¿sí? Si se dan cuenta, porque la presión vascular va a ser mucho mayor que la presión alveolar. Como los alvéolos están menos distendidos, entonces el flujo va a ser continuo, mientras que aquí va a ser un poco más intermitente y aquí el flujo va a ser mucho menor, con mayor resistencia. Ahora, una cosa importante que hay que tomar en consideración es esto. Normalmente no vamos a tener zona 1 en los pulmones. De la mitad para arriba es zona 2 y de la mitad para abajo es zona 3. Así se comporta un pulmón normal. ¿En qué situaciones vamos a tener zona 1? En patologías pulmonares, ¿verdad? O cuando se está ventilando mecánicamente a un paciente con presión positiva. Entonces ahí sí se puede producir en los ápices zona 1, porque se está metiendo a presión el aire, a presión positiva el aire, y entonces distiende totalmente los alvéolos de la parte superior, ¿verdad? Y entonces aquí el flujo va a estar muy disminuido. Pero normalmente nuestros pulmones de la mitad para arriba son zona 2 y de la mitad para abajo son zona 3. En realidad así es como se comporta esto, ¿sí? Ahora, ya habíamos platicado, ¿verdad? En otra situación que puede ocurrir esto es en hemorragia, ¿verdad? En hemorragia severa cuando el flujo sanguíneo y el gasto cardíaco se ven comprometidos. Ya hablamos entonces al principio de que estas zonas van a variar dependiendo de la posición en que estemos, ¿verdad? Eso sí, definitivamente. ¿Alguna pregunta? No, doctora. Muy bien, entonces aquí tenemos en esta tablita qué factores van a servir de vasoconstrictores y qué factores van a servir de vasodilatadores. Aparte de los mecanismos pasivos, ¿verdad? Que ya platicamos, que son los cambios por el volumen pulmonar, uno de los factores más importantes es la presión alveolar de oxígeno.
Y esto se va a comportar como un regulador local, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, un paciente que tiene bajos niveles de presión alveolar de oxígeno en un segmento pulmonar, en ese segmento se va a producir vasoconstricción. Y como les decía, por ejemplo, un niñito se mete un frijol a la nariz o un frijol a la boca y se le va a la tráquea, ¿verdad? Y el frijolito se va junto con el flujo de aire y se va a obstruir un segmento broncopulmonar. Entonces, ese segmento broncopulmonar está obstruido, no le va a llegar aire. Entonces, ¿qué va a pasar con la irrigación sanguínea de ese segmento obstruido? Pues que se va a producir vasoconstricción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pulmón no quiere desperdiciar sangre en un lugar en donde no está entrando el aire. Entonces, se produce vasoconstricción ahí y se deriva toda esa sangre a los sitios que sí están ventilados, para tratar de mantener el cociente ventilación-perfusión normal, es decir, que haya una adecuada ventilación y una adecuada perfusión de los sitios adecuadamente ventilados. Entonces, ahí se va a producir vasoconstricción. Ahora, como mencionan en el libro, el problema de ¿por qué a los pacientes les da edema pulmonar a grandes alturas? Porque resulta que ahí las cantidades de oxígeno son bajas y todos los pulmones reciben bajas concentraciones de oxígeno, todo. Entonces, ¿qué se va a producir? Se va a producir vasoconstricción pulmonar. Esto aumenta la presión hidrostática pulmonar y va a generar edema pulmonar. Esa es la causa del edema pulmonar a grandes alturas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se resuelve el edema pulmonar a grandes alturas? ¿Cómo creen ustedes? Si lleva a la persona a bajas alturas. Sí, pues, pero digamos, mientras llega, ¿qué haría usted en un paciente a grandes alturas? Una cánula con oxígeno. Bueno, en realidad sí, oxígeno, pero no en una cánula, ¿verdad? Ya le ponen una mascarilla al paciente. Sí, hay que darles oxígeno suplementario. Por eso es que los escaladores que van al Everest tienen que llevar oxígeno, porque solo los Sherpas están acostumbrados a esa vaina de bajas concentraciones de oxígeno. De ahí, la gente que llega, aunque pase aclimatándose, cuando ya van hasta la cima, tienen que llevar tambo de oxígeno o les da edema pulmonar. ¿Sí? Además les da edema cerebral también, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ese es uno de los factores más importantes que regula la resistencia vascular, ¿sí? Luego están todos estos factores humorales que son casi que los mismos que regulan la irrigación sanguínea sistémica, ¿sí? Bueno, jóvenes, ya casi son las 12:10, así que lo vamos a dejar aquí. Doctora, ¿Manda? ¿podría repetir por qué es que pasan los edemas a altas alturas? A elevadas alturas, porque lo que pasa es que como usted está inhalando una baja cantidad de oxígeno, muy baja, entonces hay una baja presión alveolar de oxígeno, y esto lo que va a producir es vasoconstricción en todos los pulmones, ¿sí? Entonces, al haber vasoconstricción en todas las arteriolas de los pulmones, ¿sí?, se va a producir un aumento de la presión hidrostática, y entonces este aumento de la presión hidrostática va a producir un aumento de la filtración de líquido y edema pulmonar. ¿Sí? Sí, ya, gracias. Ok. Bueno, ¿otra pregunta? Yo tenía una duda, y con las hojas, yo he visto que en Perú y todos esos lugares que están como que a muy altas alturas utilizan la hoja de coca. Eso también ayuda a la oxigenación también, ¿verdad? No ayuda a la oxigenación. ¿O qué ayuda? Ayuda Ajá. a que la gente se sienta mejor. Es puro efecto placebo, digamos, Ah, para ok. que usted no sienta Ajá. la angustia de que se está ahogando, Ah, ¿verdad? ok. Ujú. Bueno, y lo que pasa es que la coca ¿qué? Es un compuesto que tiene efectos a nivel, digamos, como coadyuvantes es un agonista simpático. Entonces sí, eventualmente pueden producir un poco de broncodilatación, pero no vasodilatación, sino broncodilatación, ¿sí? Entonces le va a ayudar a broncodilatar un poco y a que usted capte un poco mejor de oxígeno, ¿verdad? Que no sienta como que se está ahogando, pero en realidad los efectos es para que no sientan tanto cansancio también, para que las personas se cansen menos
Por eso es que mascan hoja de coca, para que les estimule el sistema nervioso simpático. ¿Sí? Gracias, doctora. No es como que inhalaran la coca así, ¿verdad? Pero más o menos tiene efectos un poco menores, pero tiene los mismos efectos. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Bueno, hoy sí, chicos. Entonces terminamos aquí y ahí se recuerdan del corto. Y cualquier duda me pueden escribir